Relatos Paranormales Oficial. Con mucho miedo les conté algo que no me pasó a mí, pero sí le ocurrió a un amigo hace años, y que por desgracia me tocó estar involucrado. Dime tu nombre, demonio. Por Dios, esa frase al día de hoy no la puedo olvidar, y más porque esa pobre niña tenía la terrible tarea, aún posesionada, de preguntarle su nombre al demonio que la atormentaba, o de lo contrario, ella perdería la vida. Así como lo escuchan, muchos seres de bajo astral y demonios tienen un nombre, y si tú lo descubres, este ser pierde poderes y el daño hacia ti. Por favor, señor Antonio, omita mi nombre, para así confiarle esto que ocurrió en el estado de Nayarit. No puedo decirle más detalles del lugar o la fecha, pero fue un caso muy sonado aquí en el pueblo, pero se lo comparto como un hecho real de posesión demoníaca entre el año 2000 y 2009. Resulta que mi amigo trabajaba en la arquidiócesis y usualmente era enviado por el obispado para estudiar casos reportados por la gente. Ya saben, lo típico de apariciones de la Virgen u otros santos en las provincias y ranchos del estado. Él era muy inteligente y estaba preparado. A pesar de tener una licenciatura en teología, él estudiaba otra carrera que era de trastornos bipolares y comportamientos extraños en los humanos, algo que tenía que ver en parte con la medicina. Pero bueno, resulta que en una ocasión muy particular, le tocó ir a un lejano rancho a ver el caso de una niña a la cual en ese entonces tendría como 8 años de edad. No obstante, este caso era muy especial, debido a que hasta ese entonces nadie la había podido ayudar o sabía exactamente el motivo de las cosas que le pasaban. Cuando se entrevistó con la familia, los padres, en primera instancia, decían que era un regalo de Dios y un don, otros más que brujería. Los tíos, que satanismo, e incluso en el rancho se rumoraba que un demonio le estaba carcomiendo el alma. Cuando Roberto les comenzó a hacer preguntas y les pidió un poco más de información para descartar el caso de posesión, fue en ese instante que se complicó todo y el evento se tornó aterrador al oír de la boca de uno de los tíos cómo fue que comenzaron los hechos. Cuenta la historia que de un momento a otro la pobre niña comenzó a hablar en hebreo, arameo y latín, sin haber estudiado jamás esas lenguas. Además, tenía información detallada de terremotos, huracanes, erupciones y hasta guerras y enfermedades venideras. Como mi amigo era más hombre de ciencia que de religión, aún no le quedaba claro que fuera una posesión, un embrujo o hasta un demonio usurpando el cuerpo de la menor. Para él en ese instante era un ataque de ansiedad con alguna bipolaridad y nada más. Para eso, Roberto pidió que lo llevaran a donde estaba el infante, y sin más ahí fue que pudo tener contacto con ella. Curiosamente, todo lo que decía la pequeña era cierto. Por ejemplo, cuando el hombre que lo acompañó al lado de la poseída, ella ya sabía todo de él, y hasta la vida pasada de Roberto. Algo imposible y más para una persona de provincia que apenas sabía leer y escribir. En esa primera visita decidió dejarla descansar con la finalidad de que al siguiente día pudiera entrevistarla y ver con más detalles si en verdad era una posesión. Al final de cuentas, Roberto era solo un enviado de la iglesia para determinar hasta qué punto existía algún daño. A la mañana posterior se levantó muy temprano para ir a la humilde casa de adobe y lodo. Sin embargo, al llegar se encontró con una sorpresa. Muchas personas del pueblo la idolatraban. La gente del pueblo comenzó a adorarla como si fuera una santa. Ellos acudían con la niña para que lo sanara, les diera remedios e incluso para que les leyera el futuro. Solo que en todo esto siempre existía la muerte y para nada se nombraba a Dios. Roberto, al presenciar la escena, le informó de los detalles a la iglesia. A pesar de esto, ellos argumentaron que no había nada raro o diferente en la niña y que posiblemente se trataba de un caso aislado de doble personalidad.
y que tal vez las acciones realizadas eran con ventaja para sacar provecho de la gente y cobrar por su ayuda. Días después, Roberto efectivamente comprobó que la gente le pedía milagros, riquezas, ganarse la lotería y esa clase de cosas, aunque lo curioso de la situación es que jamás miró que recibiera un solo peso. Por el contrario, solo pedía de comer cosas sin sal y de preferencia casi crudas. También decía que recibiría un pago más alto en un futuro, ya que todo estaba escrito. No me lo van a creer, pero toda la gente que acudía con este infante y pedía cosas, para su desgracia, comenzaba a enfermar con lentitud hasta perder la vida, al grado que se puede decir que todos los días había un difunto, incluso mucho antes de recibir sus peticiones. Desde ese momento, el comportamiento de ella fue un poco diferente, ya que se sentía un tanto incómoda con la presencia del enviado de la iglesia, solo que hasta ese momento no habían intercambiado palabras en concreto. Roberto le informó de inmediato al obispado que había un detalle curioso con la niña, y es que ella, de alguna forma, podía conocer los secretos más profundos e incómodos de cada persona, aquellos secretos que la gente usualmente no le cuenta a nadie y suele llevarse a la tumba. En primera instancia, la iglesia le respondió que no se preocupara, que esto podía tener una razón sencilla, ya que al ser un pueblo chico, tal vez la familia o alguien que estaba en complicidad con la niña le decía las cosas o le contaba eso de los vecinos. Pero él, una vez más les aclaró que esos secretos eran cosas que no cualquiera cuenta o pone por enterada a la gente, debido a que puede causar divorcios o rupturas familiares e incluso la muerte, porque hablaba de infidelidades. Aquella semana decidió ya no seguir al tanto de las acciones de la pequeña. Estaba decidido que volvería a Nayarit, aunque antes de hacerlo ocurrió algo que le impidió regresar. Una noche, a eso de las 3 de la madrugada, Roberto estaba durmiendo tranquilamente, cuando de repente algo o alguien abrió la puerta del lugar en donde él descansaba. Él imaginó que tal vez se trataba de un gato o un perro del pueblo, porque en ese lugar nunca se supo de asaltos o algo similar. Es por eso que hasta mucha gente dormía con la puerta abierta por el calor que hacía. Ese algo se arrastró por debajo de la cama y comenzó a mover su colchón y la base. Roberto imaginó que era un perro grande de la señora que le rentaba, pero no, eso era algo más. En eso, lentamente algo se fue subiendo por una orilla de la cama y en fracción de segundos llegó hasta donde él estaba durmiendo, plantando su enorme peso en sus piernas. Al momento de voltear para ver si efectivamente el perro se había subido a la cama, fue que se llevó un susto tremendo. Resulta que observó una sombra con unas grandes garras. Esta aparición emitía un sonido diabólico, como si estuviera a punto de llorar y mugir, tal cual un animal salvaje. Cuando trató de mover su cuerpo para ponerse de pie, le fue imposible, aquel ser se lo impedía. Poco a poco, aquella sombra fue tocando su cuerpo. Primero tocó sus piernas con aquellas horribles manos, mismas que lentamente fueron subiendo por su cuerpo. Eso era imposible, ya que para él no existían los demonios y ni mucho menos los eventos paranormales, aunque por alguna extraña razón estaba pasando. Por supuesto que al presenciar semejante escena se llenó de miedo, y más cuando de la nada esa bestia dejó ver sus patas de animal, al igual que una larga cola. Algo le decía que eso era un demonio, y que sin duda estaba furioso, tal vez porque se estaba metiendo en asuntos que no eran de su incumbencia. En aquellos momentos de tensión, a su mente llegaron algunas palabras que el obispo le enseñó, en donde, si tú llegas a saber el nombre del demonio, en automático se regresa al infierno y ya no te molestaría nunca. Una y otra vez, Roberto se preguntaba si eso era real o una broma, porque hasta ese momento él no creía en nada de eso, a menos de que fuera ciencia. Cuando finalmente sintió que aquellas manos del demonio llegaron a su cuello,
comprendió que si no creía por las buenas, lo haría por las malas, ya que su vida corría peligro. Por eso, una y otra vez, le intentó preguntar su nombre a esa cosa, o qué rayos era lo que deseaba, pero no lo conseguía, no lograba concentrarse. Es más, ya ni siquiera podía abrir los ojos. Al ver que la cosa era en serio, dejó a un lado la ciencia y se enfocó en lo espiritual, implorando a Dios que lo ayudara. En el momento de hacerlo, de lo más hondo de su pensamiento salió esa pregunta. Sin embargo, la pronunció cuando las manos de ese demonio se hallaban a centímetros de tocar su cara y garganta, ya que estaba a punto de ahorcarlo. Fue ahí que le preguntó mentalmente qué cosa quería de él, y este ser fue que le contestó fríamente: «¿Que no lo sabes? Por meterte en mis asuntos y conmigo quiero tu alma. Como verás, yo quiero estar contigo para siempre». Sudando frío y haciendo un mayor esfuerzo, le hizo nuevamente otra pregunta: «¿Cómo te llamas?». El demonio, en ese instante, entró en una confusión diciendo: «No, maldito humano, dime primero tu nombre». Roberto contestó como pudo: «Estás mal, yo pregunté primero, y por eso exijo tu nombre, y quiero saberlo ahora, demonio». Esta criatura se estaba confundiendo. A pesar de ello, se negaba a mencionar su nombre. Es más, hasta se revolcaba en sí, como si sintiera dolor y odio. Se notaba una mueca de terror en su endemoniada cara, hasta que finalmente contestó: «Me llamo Roberto Martínez». Dios mío, mi amigo no supo qué decir al escuchar aquella respuesta, porque efectivamente ese nombre y apellidos existían, pero en su acta de nacimiento, ¿por qué será efectivamente su nombre completo? Ese demonio entró en confusión y volvió a exclamar: «Mi nombre es Azael, y soy efectivamente un demonio de bajo grado. Me marcharé, pero recuerda muy bien esto. Tienes tan solo 72 horas para salir de este pueblo, o de lo contrario tú y la niña estarán malditos y me los llevaré al infierno». Como por arte de magia, y en cuestión de minutos, ese peso en su cuerpo fue desapareciendo. Al igual que el frío que sentía, disminuyó considerablemente. Se puso de pie y corrió para hablar al obispo por teléfono y contarle eso que le ocurrió. Ahí le dieron una serie de instrucciones y le comentaron que se preparara, ya que venía lo peor, que por su parte hablarían a Roma para que les dieran permiso de erradicar un demonio en el cuerpo de un humano. Al amanecer, regresó a la casa de la familia donde vivía la niña, y ésta al verlo se reía de él. En un principio Roberto creía que la niña usaba aquellos secretos y supuesto don para chantajear a la gente, pero ahora estaba comprobando que ella estaba poseída por un demonio y lo tenía que erradicar, aunque antes este se tenía que manifestar en el cuerpo de ella. Gracias a Dios, esa tarde llegó un cura, un obispo y más gente de la iglesia, con 3 personas que como él eran teólogos al servicio de la iglesia. Cuando la niña los vio, se mordió su lengua, por lo que comenzó a sangrar. Ella estaba furiosa y no podía disimular su odio al verlos, pues la intención por parte de ellos era bendecirla. Así que las personas se pusieron a trabajar, y justo cuando la niña entró en contacto con el agua bendita, su piel se comenzó a quemar, pero de una manera horrible, presentando quemaduras de 3er grado. La gente del pueblo se asustó, por lo que la quisieron ayudar, pero en eso salieron los padres y les dijeron que no lo hicieran. Minuto después se manifestó un ser verdaderamente horrible, con cuernos y cola, el cual salió por la boca de la niña y se metió en la tierra. Ahí el obispo le ordenó a Azael no regresar jamás, y también no tocar un ser humano, hijo de Dios. En ese momento, Roberto comprendió que efectivamente, preguntarle su nombre a un demonio daba resultado. Ya no había más que hacer o investigar. Aquellos antecedentes tan espeluznantes bastaron para que la iglesia solicitara junto con los familiares llevarse a la niña y tenerla bajo vigilancia, para así estar seguros que efectivamente ese demonio no la siguiera invadiendo.
Para no hacer el relato demasiado largo, a la niña se le hicieron varios exorcismos en un lapso de 1 año aproximadamente. Cada exorcismo se tornaba más y más violento que el anterior. Días después, se averiguó que la niña aún estaba siendo poseída por el demonio Azael, el rey de las larvas. Y un detalle curioso al respecto es que la niña, en su habitación, tenía enjambres repletos de moscas y otras larvas concentradas justo en las paredes de las habitaciones de la iglesia. No me lo van a creer, pero varios demonios cruzaban a través de las paredes usando los enjambres de moscas como puerta, y así dañaban a diario a la pobre. Cuando por fin, y gracias a Dios, lograron exorcizar a la niña, se reportó el saldo de al menos 1 docena de personas heridas y 7 fallecidos, la mayoría señoras del pueblo que ayudaban al padre, aunque lamentablemente mi amigo Roberto falleció días después de contarme esto. Rumores afirman que la niña era capaz de mover pesados muebles de madera de roble simplemente usando su mente, muebles que solo mueve una máquina o un montón de personas, y como entre todos no podían sujetar a la niña, esto prolongó muchísimo más la duración de los exorcismos. En fin, después de las muertes todo acabó, pero de una forma trágica. Lamentablemente, para salvar una vida, se perdieron varias. Ya todo terminó, y hoy en día, la niña ya es una señorita, y está sana y salva, tiene una familia sólida y feliz. Durante los exorcismos, los familiares de la niña dieron el testimonio de que el simple hecho de estar en la misma habitación con ella se sentía como estar frente a un animal salvaje. Por ejemplo, un tigre, ya que ésta en varias ocasiones emitía aterradores sonidos y que en más de una ocasión la amarraron para que no los atacara. Ahora que han pasado años y que todo es tranquilidad en su vida, dan gracias a Dios, agradeciendo que ese demonio ya no regresó. Éramos un grupo de 13 amigas inseparables. Íbamos juntas a todos lados, y está de más decirles que nos contábamos absolutamente todo. Mariela era una de ellas, la más divertida, la más extrovertida, la más directa y recta al momento de decir las cosas, la más comprensible compañera cuando nos sentíamos mal y queríamos hablarlo. Hasta que un día conoció a un muchacho llamado Darío, quien en solo cuestión de días se convirtió en su novio. Alejandra y yo, quien es mi otra amiga, quedamos pasmadas cuando Mariela nos contó que había empezado la relación, pues nos pareció bastante repentino para alguien con su personalidad. ¿Cómo que lo conociste en el antro? ¿Pero en qué momento? Cuando nosotras nos íbamos, supuestamente te quedaste con tus primas. Le cuestioné esa noche. Así es, cuando ustedes se marcharon, nosotras nos quedamos a esperar a que mi tío nos viniera a buscar en su auto. Todo sucedió de forma imprevista. En un momento dado, fui hasta el baño, y al salir me lo topé en el camino. Tan solo fueron cruces de miradas. Él me sonrió, y eso bastó para hacerme sentir aquello que aún me cuesta digerir. Chicas, ustedes son como mis hermanas, nos conocemos muy bien, saben cómo soy, y por lo tanto, comprenderán que nunca fui de creer en el encanto de nadie, al menos no así de repente, pero les juro que con él es diferente. Luego de ese cruce de miradas se acercó a mí y me habló. No sé cómo sucedió, pero 5 minutos después ya habíamos intercambiado números de teléfonos. Desde entonces no dejamos de comunicarnos. Días después nos volvimos a encontrar. ¿Y qué más les puedo decir? Hoy ya somos pareja, nos contó. ¿Pareja? ¿Estás segura de eso? Creo que ni siquiera pasó un mes desde esa noche que fuimos al antro. Pero está bien, si tú te sientes bien, nosotras nos alegramos por ello. Y ya sabes, si en algún momento él comienza a dar malas señales de conducta, no dudes ni un segundo en contarnos. Nosotras te vamos a apoyar y defender en todo, no te preocupes, agregó Alejandra. Les voy a ser sincera, al principio no me pareció buena idea.
Ciertamente deseaba que ella fuera la mujer más feliz del mundo, pero algo muy dentro de mí me hacía sentir una sensación de agobio, como cuando uno presiente que algo va a salir mal. No obstante, preferí reservar esa opinión para mí, pues a fin de cuentas, Alejandra tenía razón. Las tres éramos como hermanas, por lo que nos cuidaríamos y apoyaríamos en todo. Creo que habían pasado unos 2 meses desde que ella había comenzado esa relación, cuando de repente comenzamos a notar ciertas conductas extrañas en ella, actitudes impropias de su personalidad que, lejos de descubrir lo que realmente le estaba ocurriendo, creíamos que tan solo se debía a problemas de pareja. Y se puede decir que, cuando finalmente aceptamos que eso ya no era normal, fue demasiado tarde, puesto que el infierno ya se había instalado en su vida, e involuntariamente nosotras fuimos empujadas hacia este. Mi nombre es Ana Claura Bustamante, soy de Buenos Aires, provincia perteneciente a Argentina. Esto que les voy a contar es algo demasiado fuerte, tan así que, si no hubiéramos sido testigos presenciales, jamás creeríamos que aquellos horribles acontecimientos sucedieron. Antes de proseguir, debo mencionar que Darío nos mostró una buena personalidad desde un comienzo. Me refiero justamente desde que empezó a juntarse con nosotras. Poco a poco se fue ganando nuestra confianza, hasta que, cuando empezaron a ocurrir los hechos, él básicamente era como alguien más del grupo. Es más, fue él a quien acudimos cuando nuestra amiga empezó a cambiar, y el diálogo que tuvimos con él esa tarde es algo que hasta el día de hoy me hace sentir escalofríos. No lo sé, les juro que no lo sé. Conmigo también comenzó a comportarse extraña. Ya no parece ser la misma de siempre, ya no está alegre en todo momento. Su positivismo parece haberse opacado por la negatividad que demuestra ahora. Con el paso de los días, comenzó a dejar de hablar como antes, por lo que siempre soy yo el que intenta entablar un diálogo con ella, hasta hace poco, porque les juro que me vio obligado a mejor callar. Y es que ahora pareciera que todo le molesta, todo le cae mal, y cuando me responde algo, lo hace de mala manera, y hasta a veces levantando la voz e insultándome. Hace unas noches, estando en mi departamento, tuvo una especie de crisis nerviosa, si es que se le puede llamar así. De la nada comenzó a gritar y a proferir maldiciones, y quedé congelado cuando me di cuenta que la irritaba de esa forma. En una de las paredes de la sala había un crucifijo al que yo usaba como adorno. Era eso lo que estaba captando su atención. Tal vez no me puedan creer lo que les diré, pero les juro que es verdad. Ella le hablaba al crucifijo, tal cual como si fuera una persona más, hasta que de pronto se levantó del sillón en donde estábamos sentados y usando una velocidad impresionante, se abalanzó sobre la cruz y comenzó a escupirla. A continuación la tomó y se tiró de rodillas hasta el suelo, sobre el cual comenzó a golpearla hasta destrozarla en pedazos. Recién ahí fue que traté de detenerla. Corrí hacia ella y la abracé, a la vez que le pedía que por favor se tranquilizara, siendo en ese momento cuando ocurrió aquel fenómeno que me dejó paralizado del miedo. Me empujó, ella me empujó, pero lo hizo con una fuerza tal que parecía no ser humana. Caí de espaldas a unos metros, y cuando traté de levantarme, ella volteó a mirarme. Les juro que ese no era su rostro. De la nada, su piel ahora estaba más clara de lo normal, pálida, sus ojos parecían brillar, eran más negros de los que tenía, y estos expresaban un odio e ira indescriptibles. Pero sin lugar a dudas, lo más espeluznante fue cuando, usando una voz que tampoco parecía pertenecerle a ella, pronunció aquella amenaza que caló hasta mis huesos. Jamás vuelvas a ponerme una mano encima, maldito mortal. Cuando tuvimos esa charla con Darío, fue porque lo cruzamos en la calle, justamente cuando íbamos rumbo a casa de Mariela, ya que ella había faltado al colegio ese día. Tanto Alejandra como yo quedamos impactadas con lo que su novio nos acababa de contar. Recuerdo que las dos íbamos en silencio, con una mezcla de un claro temor e incertidumbre plasmada en nuestras caras,
rogando a Dios que, sea lo que sea, con lo que nos fuéramos a encontrar en su casa, que sea para su bien. Nos atendió su hermano menor, quien visiblemente preocupado nos contó que nuestra amiga se encontraba en el hospital y que sus padres estaban ahí con ella. No nos quiso dar más detalles, pero teníamos bien en claro que se trataba de algo serio. De inmediato nos dimos la media vuelta y partimos rumbo al hospital, donde seríamos testigos del primer fenómeno paranormal que a las 2 nos tocó presenciar en nuestras vidas. Apenas nos acercamos a la habitación donde se encontraba ella, ya podíamos escuchar a su madre llorar con desesperación. Acto seguido, escuchamos gritos de horror y pedidos de auxilio, y al llegar hasta la puerta, no podíamos creer lo que veíamos. Mariela estaba amarrada a la cama, pero no por completo, ya que al parecer se había soltado un brazo, con cuya mano presionaba la garganta de una enfermera. Un enfermero, un doctor y el propio padre trataban de liberar a la cautiva, en tanto la madre lloraba horrorizada en un rincón, pero ni siquiera podían moverla, es decir, a Mariela, pues tal cual nos había contado Darío, ella parecía tener una fuerza sobrehumana. Ya se podrán imaginar el profundo pozo de terror en el que Alejandra y yo caímos, pero les aseguro que no tendrían ni idea de lo que fue cuando, en un momento dado, y al reconocer nuestra presencia en el lugar, Mariela volteó a mirarnos para decir y hacer aquello que aún no puedo sacar de mi mente. Vaya, vaya, pero miren quiénes están aquí, las zorras de mis amigas. ¿Vienen a contarme algo? Acabado de decir eso, soltó la garganta de la enfermera para a continuación llevar su mano hasta su oreja derecha y con la misma fuerza descomunal, haciendo un solo jalón, se la arrancó como si fuera un trozo de papel. Mientras su líquido hemático comenzaba a brotar de la herida, marcó una endemoniada sonrisa para finalmente agregar: «Díganme, malditas, soy todo oído», pronunció con una voz gruesa y lanzando una carcajada, nos enseñaba la oreja extraída. Días después, Mariela ya se encontraba en un hospital psiquiátrico. Es el único lugar que, según los doctores del hospital, podrían prestarle ayuda para su aterradora condición. Ni Alejandra ni yo quisimos ir a visitarle en ese lugar, pues con lo que habíamos visto y oído, ya nos había quedado más que claro que ella ya no era la persona que conocíamos. Aún así, seguimos manteniendo contacto con sus padres, escuchando de ellos mismos la única explicación que podían darle a la situación. Nuestra querida amiga estaba poseída, por lo que solo un sacerdote podría ayudarla. Fue imposible digerir ese tema. Jamás hubiéramos imaginado que veríamos a una persona en esa condición, y mucho menos que se tratara de un ser querido como lo era Mariela. Estuvo en ese hospital psiquiátrico por casi un mes, hasta que por fin pudieron conseguir a un padre capaz de asistirla. Para ello, la llevaron de regreso a su casa, donde se llevaría a cabo el tétrico exorcismo. Nos hubiera gustado que Darío nos acompañara. Es más, pensamos que así sería cuando le contamos lo que en realidad le estaba pasando a ella. Pero lamentablemente eso no fue así, pues increíblemente él desapareció de la faz de la tierra cuando lo supo. Lo único que nos dijo la mujer que le alquilaba el departamento fue que una mañana tomó sus cosas y se retiró, sin ni siquiera dar explicaciones de su alejamiento. Fue así como quedamos únicamente su familia y nosotras, pues sentíamos que lo menos que podíamos hacer era estar ahí. Después de todo, y al estar ya al tanto de la verdad, teníamos la esperanza de que ella pudiera ser liberada de ese supuesto demonio que se estaba adueñando de su cuerpo. Fueron muchas noches en las que se llevó a cabo el ritual, noches en las que pudimos ver con nuestros propios ojos la cruda realidad de que el diablo sí existe, aunque para ello, hasta el día de hoy, debemos sufrir las consecuencias de haber contemplado tanta aberración y sufrimiento que nuestra amada amiga debió padecer. Los gritos que lanzaba eran impactantes, ensordecedores y lastimeros. Por momentos usaba su voz y por otros eran sonidos propios de un masculino, pero desmesuradamente macabro.
Para ese entonces, su cuerpo ya estaba prácticamente deshecho. Como había dejado de alimentarse, estaba demacrada, sin color en su piel. Ya casi no tenía cabellos, debido a que ella misma se los arrancaba cuando tenía la oportunidad. Asimismo estaba cubierta de heridas, producidas en idénticas circunstancias. La herida de su oído jamás había logrado curarse. Eso condujo a que desarrollara una infección, pero también esta parecía ser sobrenatural, ya que por momentos derramaba líquido hemático, pus y en ocasiones gusanos vivos, a la vez que despedía un olor repugnante. Podría narrarles muchos detalles más, pero para no hacer tan largo mi relato, me voy a limitar a contarles cómo fue aquella última noche de ritual, en la que ella fue liberada de ese demonio. En total, eran 3 los sacerdotes que estaban presentes. Uno era el exorcista que guiaba el ritual, en tanto los otros 2 acompañaban con las oraciones. Sus padres y nosotras hacíamos lo propio, no dejábamos de rezar. Y vaya que eso nos ayudó también, pues eso es lo único con lo que les puedo explicar el por qué fuimos capaces de soportar y sobrellevar aquellas macabras noches de terror. Y aunque se me hiela la sangre cuando me acuerdo de cómo reaccionaba su piel al recibir el agua bendita que uno de los sacerdotes le arrojaba, era como si el líquido se evaporara al instante, dejando en cuestión de segundos a esa zona como quemada, deforme. Eso era la garantía de que el demonio sufría, ya que no solo gritaba de dolor, sino que también intentaba evitar que lo hicieran, usando mentiras y otras estrategias. Por ratos, era como si se tratara de nuestra amiga. Era ella, su rostro y su voz volvían a la normalidad, mientras que con lágrimas en sus ojos nos pedía que nos detuviéramos. Fue duro y cruel experimentar eso, puesto que los padres nos pedían que no le hiciéramos caso, que era el mismo demonio tratando de confundirnos y engañarnos. Y era tanta la fuerza que usaba para intentar liberarse de las sogas, que en un momento se quebró la muñeca. El sonido que ella provocó hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Un intenso escalofrío dominó cada célula de mi ser por unos minutos. No voy a mencionar el nombre que pronunció el demonio, me refiero a ese que lo identifica, y que el sacerdote que hace el exorcismo debe saberlo para así expulsarlo. Pero lo que sí les diré fue cómo reaccionó y lo que pasó en el entorno cuando por fin abandonó el cuerpo de Mariela. En su rostro, manos y en cada parte de su piel que tenía a la vista, pudimos ver horrorizados cómo se formaban pelotas que se hinchaban, palpitaban, como si tuvieran vida propia. Asimismo, se formó un gran bulto en su garganta que poco a poco empezó a trasladarse en dirección a su boca. Acto seguido comenzó a arrojar lo que tenía. Era un líquido negro, espeso, mismo que tenía un olor tan asqueroso que jamás deseó volver a percibir. Lo más aterrador fue escuchar el sonido que causaba mientras vomitaba. Era como la voz de un anciano, moribundo y a la vez agonizante. Sus ojos se pusieron totalmente negros y parecían querer salir de sus cuencas. Abría al máximo sus manos, extendiendo los dedos, en tanto temblaba desenfrenadamente. Un último alarido lanzó antes de abandonar el cuerpo, y en un solo instante, eso lo repugnante, que ya era intolerante, se expandió por toda la habitación, combinándose con un humo negro que también empezó a disolverse cuando todo acabó. Mariela quedó inconsciente, rendida sobre su cama. Lo primero que hicieron los sacerdotes fue pedirle a su madre que le quitara la ropa que tenía, ya que ésta había quedado empapada de ese líquido negro que vomitó. Según tengo entendido, los sacerdotes se deshicieron de esas prendas al prenderle fuego, ahí mismo, en el patio trasero de la casa, mientras le arrojaban chorros de agua bendita y rezaban sin detenerse. Nunca supimos qué fue lo que provocó la posesión a nuestra amiga. Ella no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. No obstante, días después tuvimos la desdicha de encontrarnos con la mujer que le alquilaba el departamento a Darío, y me refiero a que fue algo malo porque lo que nos dijo esa tarde no hizo más comentar el terror en nosotras. Eso sí, gracias a eso, pudimos saber probablemente cómo y por qué
inició todo. La mujer nos contó que, cuando consiguió un nuevo inquilino, antes se puso a limpiar el lugar como era su costumbre, para así tenerlo en óptimas condiciones para el que lo habitaría. Arriba de un placar, prácticamente escondido, encontró un tablero Ouija, asegurando que nunca antes lo había visto, por lo que adjudicó a Darío como el supuesto propietario. Mariela no dijo nada al respecto, pero sus padres y nosotras tenemos la sospecha de que, sin lugar a dudas, tanto ella como Darío se pusieron a usar ese tablero, pues ya saben, todo el mundo dice que es solo un juego, pero ya ven, ahora también ustedes saben que eso no es así. De seguro un demonio salió de esa cosa y fue aprovechándose de la situación, siendo nuestra querida amiga Mariela la que se llevó la parte más siniestra de las consecuencias. Mi tío Javier es sacerdote, es el menor de los hermanos, por lo que fue como un baldazo de agua fría cuando le dijo a mis abuelos cuál vocación quería para su vida. Ya saben, lo que más desea un padre es ver a sus hijos teniendo hijos y a la vez convertirlos en abuelos, sin importar que ya sean los casos de los demás hijos. En definitiva, eso sería lo que se considera normal. Tal vez por eso le costó un poco respetar aquella decisión por parte de él. No voy a profundizar en los años de estudio y demás detalles que involucran a la formación que recibió mi tío. En lo que sí voy a enfocar es en las incontables experiencias que él tuvo a raíz de tan bendecida vocación, mismas que solía contarme en esas breves y escasas visitas que teníamos de él en la casa. Recuerdo que en una oportunidad, y rondando por mi cabeza una alocada idea que me quitaba el sueño desde hace mucho tiempo, y coincidiendo con una tarde de sábado en la que él llegó a casa, me tomé el atrevimiento de hacerle esa pregunta, con el fin de poder sacarme la duda. Tío Javier, tengo entendido que tanto ustedes, los padres, como así también los monjes, monjas y demás religiosos, al llevar una vida piadosa, son el blanco más elegido por el demonio. Siendo esto cierto, de seguro usted debe tener alguna experiencia que pueda compartirme. Lo que pasa es que hace unas semanas vi una película en la que precisamente un padre es el protagonista principal y me preguntaba si todo lo que vemos en ese tipo de cosas es verdad o simplemente se trata de ficción. ¿Es verdad que el diablo apunta más a ustedes? ¿Y cómo es que pueden sobrellevar las tentaciones con tanta firmeza? Me carcome la idea de que a nosotros, la gente común, nos cuesta horrores mantener una vida en cierta forma buena, y que ustedes sean capaces de poder seguir adelante sin caer. Mi tío hizo silencio por unos momentos. Eso sí, antes dibujó la típica sonrisa cómplice que lo caracterizaba, para luego levantar su mirada y observar alrededor. En eso, con intenciones de ver de que mis padres no estuvieran cerca, recién entonces fijó su mirada en mí y me respondió: «Es lo que se piensa, mi querido sobrino, pero en realidad no es que nosotros seamos los más afectados. El demonio ataca sin discriminar. El tema es que hay que reconocer su obra, es decir, la tentación a la que nos somete. Ahí está el truco, en saber cuándo algo proviene de él y así evitarlo. Caso contrario, nos convertimos en presas fáciles. Pero en algo tienes razón. Los que más luchamos en alcanzar a Dios somos los más tentados, y por consiguiente, tenemos muchas experiencias para compartir, tal cual te lo imaginas. Dudo que a tus padres les agrade que yo te hable de ellas, pero dado que ya tienes una edad bastante madura, como para que puedas comprender lo que te contaré a continuación, lo voy a considerar como una evangelización. Pero por favor, no quiero que te asustes. Ciertamente la tentación más grande que el demonio nos pone es hacernos creer que él no existe. Y eso da motivo para que me anime a narrarte lo que pasó ya hace bastantes años,
cuando apenas comenzaba con mi vida como sacerdote. Les diré la verdad, me emocionó escucharlo decir eso, pero asimismo sentí un intenso escalofrío comenzar a recorrer mi espalda. Me considero de esas personas miedosas, pero que a la vez le encanta escuchar historias de miedo. Y por supuesto, estando con mi tío frente a frente en la sala, asintiendo con la cabeza le pedí que por favor iniciara de una vez. Mi nombre es Patricio Maldonado Jiménez, soy de México. Lo que le sucedió a mi tío, que es lo que les compartiré a continuación, está ambientado allá por la década de los 90. En esos tiempos, y al ser los primeros años como sacerdote, su actividad se basaba más en los pueblos pequeños, esos que están más retirados de las ciudades, y por consiguiente no es tan factible recurrir a las necesidades básicas, entre ellas las que están relacionadas con el tema de salud, siendo el motivo principal por lo que las personas acudían a la iglesia en busca de la recuperación física. Justamente esa fue la razón por la que una noche, mientras mi tío se disponía ya a descansar, alguien tocó la puerta de la iglesia buscando ayuda. Cuando él atendió a la persona, con tan solo verlo quedó pasmado, cayendo en cuenta desde ese mismo instante que el asunto era bastante grave. Era un abuelo, de apariencia humilde y aspecto pordiosero. Sus ropas harapientas y suciedad en ellas daban crédito de su condición de pobre, aunque su estado físico denotaba falta de alimentación y probables problemas de salud, fue algo más que en él resaltaba, siendo concretamente eso lo que más causó perplejidad en mi tío. Según él, los ojos de ese señor eran totalmente rojos, sus pupilas apenas eran perceptibles, e incluso todo alrededor de estos eran de un color negro. Le resultó imposible no considerar que su aspecto se debía a su enfermedad, por lo que de inmediato se apresuró a cuestionarle qué es lo que le sucedía, en tanto abría las puertas para invitarlo a pasar. No obstante, y entablando ya una conversación con el sujeto, sentados en las bancas del templo, pudo comprender que todo lo malo que le estaba ocurriendo a su acompañante no se debía tanto a un problema físico, sino más bien a algo de índole maléfico. Para ser más específico, se trataba de algo relacionado a la brujería. Padre Javier, yo no soy un santo, pero siempre trato de ayudar a los demás. Sin embargo, en mi vida pasada hice mucho daño, y tal vez por eso ahora estoy pagando factura. Estoy seguro que me hicieron brujería. Es un vecino del campo donde tengo mi casa, con quien por un tiempo fuimos enemigos. Yo le pedí que hiciéramos las paces, pero él nunca quiso. Tan solo sigue guardándome rencor, y cada vez que tiene la oportunidad me lo hace saber. Por favor, padre, fui a la ciudad, pero los médicos no pueden hacer nada. No soy buena persona, pero sí soy muy creyente. Confío en que, si usted reza por mí ahora, Dios me va a curar. Padre Javier, por favor ayúdeme, se lo ruego por Dios. El argumento que el pobre hombre dio fue suficiente para que mi tío creyera en él, sin dudarlo, y después de darle ánimos y consejos para así mantenerse atento a ese tipo de males, se puso a hacer oración por él, tal cual se lo solicitó. Estuvieron platicando por unos minutos más, hasta que finalmente el hombre se sintió tranquilo y se marchó. Lo impensado sucedió 2 noches después, cuando ese mismo hombre regresó a visitarlo, pero ahora para darle un impresionante testimonio. Padre Javier, estoy curado. Usted me curó, repetí exaltado una y otra vez desde el otro lado de la puerta, cuando esa noche mi tío fue a abrirla para atenderlo. Quedó pasmado al ver que no solo su aspecto físico parecía haber mejorado considerablemente, sino que todo el mal que contenían sus ojos había desaparecido por completo. Ese anciano tenía razón, estaba totalmente curado. En esa ocasión, la plática se extendió por más de 1 hora. El sujeto le contó detalle a detalle cómo sucedió la milagrosa recuperación, recalcando en cada paso que él lo había curado. Sin embargo,
Mi tío mantuvo la postura en todo momento, diciéndole que él simplemente había rezado y que en realidad era Dios a quien debía agradecer. Tal como cualquiera de nosotros hubiéramos hecho en aquella circunstancia, el hombre hizo oídos sordos a lo que mi tío le decía y continuó atribuyendo el milagro a él, llegando finalmente a llamarlo un santo sanador. No hubo manera de que lograra cambiarle ese pensamiento en aquellos instantes, por lo que se limitó a pedirle que dejara pasar unos días y regresara, para así poder volver a hablar con él, es decir, cuando se encontrara más calmado. El feliz sanado aceptó la propuesta y le obsequió una pulsera artesanal a modo de agradecimiento, para luego despedirse prometiéndole que pronto volvería, algo que curiosamente no hizo. Esa noche mi tío se acostó a dormir pensando en lo que había pasado, dándole gracias a Dios por dejarle ser testigo de ese milagro, y a la vez rogando que aquel hombre no dijera a nadie que él lo curó, tal como se lo pidió, pues lo que menos quería era que la gente del pueblo pensara que tenía poderes o algo así. A los pocos minutos se durmió en paz, pero esta se le fue arrebatada cuando poco después se despertó, iniciando así su exuberante e infernal calvario. Padre, me dijeron que usted es un santo sanador. Por favor, ayúdeme también a mí. Sáneme, por Dios se lo pido. Había una mujer ahí mismo, a pocos metros de su cama. Su aspecto era deplorable. Sus blancos cabellos despeinados indicaban que era de edad avanzada, y en su rostro, apenas perceptible debido a la oscuridad, notaba un par de ojos suplicantes. Era de baja estatura. En una de sus manos sostenía un bastón, mismo lado al que su pequeño cuerpo se ladeaba ligeramente. Usaba un viejo vestido que cubría sus piernas, al que, luego de decir esas palabras, comenzó a subir lentamente para dejar a la vista aquel espeluznante defecto, haciendo que mi tío comprendiera a qué se refería esa anciana. La pierna de ese costado estaba deshecha, consumida, podrida, como si en algún momento hubiera sido seccionada y cuyo corte le produjo una infección, e incluso podía ver cómo la carne de esa zona se caía en pedazos pequeños, entremezclados con gotas de un espeso líquido que comprendió que era sangre. Sintió náuseas, horror. Dicha sensación de repulsión perturbó su mente, de tal manera que no fue capaz de pensar con claridad, para así preguntarse cómo hizo esa mujer para ingresar sin que se diera cuenta, y estando todas las puertas y ventanas cerradas con seguridad. Lo único que atinó a hacer una vez que reaccionó fue rápidamente sentarse en su cama, para así calzar sus pies en tanto se cubría con las mantas. Recuerda hablarle, haberle preguntado cómo hizo para ingresar y por qué no llamó a la puerta como corresponde. Pero cuando finalmente se puso de pie y regresó su mirada hacia ella, su mente se perturbó aún más al ver que esa anciana ya no estaba, viéndose absolutamente solo de nuevo. En vano sería salir a buscar para saber si seguía dentro del lugar, pues el tremendo espanto que sintió, maximizado por la inconfundible sensación de que estuvo frente a un verídico evento paranormal, lo motivó a preferir quedarse ahí mismo y comenzar a rezar para recuperar la calma. Desde esa noche supo que algo comenzaba, y al paso de los días, esa macabra sospecha se hizo realidad. No obstante, y a pesar de que espiritualmente se estaba preparando para enfrentar las tentaciones, el próximo evento vivido superó todo lo imaginado. Encontrándose orando en soledad en el templo, el silencio fue interrumpido por los sonidos de pasos en la cercanía. Bastó simplemente mover un poco la cabeza para ver de reojo que una mujer pasó a unos metros de él, en dirección a un patio lateral donde había otras construcciones. Más allá del escalofrío que le provocó la presencia, a la que por cierto reconoció como maligna, fue lo poco que alcanzó a ver lo que más lo dejó petrificado. Se puso de pie, se persignó para encomendarse a Dios
y presionando el crucifijo que colgaba sobre su pecho, se dispuso a ir a comprobar lo que acababa de manifestarse. La sensación lo condujo hacia un pequeño cuarto que usaba como lavadero. Ahí contempló lo que incluso antes de ser padre jamás había visto. Una mujer de mirada lastimera posaba parada frente a él, absolutamente sin ropas, y usando una voz quebrantada, le pronunció aquello que ya había escuchado anteriormente. «Padre Javier, por favor, sáneme». Tenía la piel de su cuerpo cubierta de llagas purulentas, repugnantes y nauseabundas, mas sin embargo, fue lo que esa mujer hizo a continuación lo que más lo desconcertó. Sin quitar los ojos de los suyos, cambió aquel semblante de dolor para ahora mostrar ironía, burla, osadía, y así dibujando una gran sonrisa, ella manifestó sus lujuriosas intenciones al comenzar a tocarse a sí misma, en tanto repetía una y otra vez idénticas palabras. Mi tío me confesó que esa experiencia fue la más cruda que jamás le tocó vivir como sacerdote, eso debido a que esa mujer siguió apareciéndose cada día, inclusive de noche cuando él dormía. Sin embargo, y coincidiendo con la última vez, una noche esa mujer apareció para ahora sí humillarlo y asustarlo, pero de la manera más cruel y desalmada para un servidor de Dios. Se despertó sintiendo un peso sobre su pecho. Al abrir los ojos, la vio. Era la joven que, al igual que todas las veces anteriores, se hallaba sin nada que cubriera su cuerpo. Burlona y siniestra empezó a reír, sabiendo el estado de pánico en el que cayó mi tío, para posteriormente continuar su malévola conducta con lo más pervertido. Inclinó su rostro para poner la lengua sobre el cuello de él y empezar a lamerlo. Su aliento era asqueroso, mismo repugnante olor despedía la fría saliva que sentía en su piel. Pero no conforme con eso, y mientras mi tío rezaba en voz alta pidiéndole a Dios la capacidad de poder moverse para así librarse, la muy desgraciada mujer llevó una de sus manos para empezar a tocar las partes íntimas de él. La aparición se marchó a los pocos segundos después, pero lo que le provocó a mi tío fue un trauma que le duró por años, recordando cada noche la terrorífica experiencia. Tal como les mencioné hace un instante, esa fue la última vez que esa presencia vino a tentarlo, pero no piensen que eso fue así porque el mal decidió dejar de acosarlo, totalmente lo contrario, sino porque a partir de esa noche todo se hizo más tortuoso y grotesco para él. Cada vez que veía a una mujer del pueblo, le parecía ver el rostro de ese demonio en ella. La tentación era tan grande que le costaba incluso llevar a cabo las misas, lo que por consiguiente fue impidiendo su ministerio. Asimismo padecía la sensación de que esa mujer volvía a tocarlo mientras dormía, y por supuesto que eso no le provocaba nada bueno, sino que lo hundía en un pozo de humillación y terror, incluso haciéndolo sentir indigno, siendo esa la peor tentación. Aquel suplicio llegó a su fin cuando abandonó ese pueblo, eso debido a que, por gracia de Dios, fue trasladado a una ciudad por lo que fue reemplazado. Lo impactante fue cuando recibió al sacerdote que ocuparía su lugar, con el que quiso entablar una seria conversación para así prevenirlo de lo que pasaba en ese pueblo, quedado enmudecido al escuchar la respuesta que éste le dio. Tranquilo, padre Javier, sé muy bien con lo que me voy a encontrar aquí. Tal vez por eso Dios me envió a mí, luego de escuchar tu súplica. Yo viví en un pueblo cercano a este hasta mi adolescencia. Es más, algunos familiares todavía siguen ahí. Por las características que me diste, creo conocer al hombre que vino a verte esa noche. Me refiero cuando todo comenzó. De seguro todavía tienes la pulsera que te regaló. Por favor, me la debes entregar. Yo me haré cargo de destruirla. Ese anciano es un brujo. Todo fue una mentira desde un principio. Lo único que quería era darte la pulsera, que es el elemento que contiene el trabajo de brujería, con el que te torturó todo este tiempo. Pues verás, mi querido padre, debes tener mucho cuidado en los pueblos, pues no todos buscan a Dios. También están los que sirven al demonio.
y a estos no les agrada cuando un sacerdote llega a evangelizar. Ve en paz, tu humillante calvario terminó, y ten más cuidado cuando alguien te diga que eres un santo sanador, ya que esta puede ser la carta de presentación del mismísimo demonio. La historia que voy a contarles me ocurrió hace unos 8 años, cuando tenía aproximadamente 34 años de edad. En esa época vivía en Ciudad de México. Tenía unos 6 años trabajando para una empresa grande y económicamente me iba muy bien. Cuando tenía 29 años, conocí a una hermosa mujer, de la cual me enamoré de inmediato, y a finales de ese año nos fuimos a vivir juntos. Después nos casamos y finalmente tuvimos una hermosa niña. Todo iba bien en nuestras vidas. Con mi sueldo pudimos dar enganche para una buena casa y una camioneta para mi esposa, entre otras cosas. Sin embargo, un día el dueño anunció que vendría a la empresa y la mitad de los empleados serían liquidados. Lamentablemente a mí me tocó la mala suerte de que me liquidaran y perdí mi empleo. Con el dinero que me dieron pudimos vivir bien varios meses. Aún así, traté de conseguir otro empleo, pero ninguno cumplía con mis expectativas, además de que el salario no era igual y no me alcanzaba para los gastos que teníamos. Finalmente, el dinero de la liquidación estaba llegando a números rojos y no conseguía trabajo. Incluso estaba dispuesto a trabajar en aquellos empleos que al principio rechacé por lo poco que pagaban, pero cuando intenté volver a pedir empleo ya estaban ocupadas las vacantes. Todo mi mundo se estaba cayendo a pedazos. Estaba al borde de la desesperación y finalmente no tuve más opción que trabajar de Uber con el único carro que había comprado antes de que mis deudas empezaran. Para mí era indignante tener que trabajar de eso, después de la gran vida que me había dado en mi anterior trabajo, pero de algún lugar tenía que obtener ingresos para mantener a mi familia y para solventar un poco los pagos de la casa. A pesar de que trabajaba todo el día y parte de la noche, el dinero no era suficiente y los problemas empezaron a llegar. La convivencia con mi esposa era fastidiosa. Todo el tiempo nos gritábamos y nos decíamos cosas muy hirientes. Así se fue casi un año de convivencia tóxica y ofensiva. Un día como cualquier otro, mi hija enfermó y yo ya no tenía nada de dinero para llevarla al médico. Tuvimos que pedir dinero prestado con uno de mis hermanos para poder atenderla. Algunos días después, justo cuando mi hija ya se había recuperado, llegaron a la casa unos cobradores de la agencia donde habíamos comprado la camioneta de mi esposa, la cual se llevaron en una grúa y obviamente ya no pudimos recuperarla. Cierta noche, mientras manejaba de Uber, recogí a una mujer en la zona centro de la ciudad. Era un viaje de 600 pesos, con lo cual podría cubrir mi cuota del día. Me apresuré a dirigirme al punto y cuando llegué, vi a una mujer de aproximadamente 40 años. Tenía varias cosas como veladoras, plantas que olían muy feo, estatuas y figuras de santos o demonios, en fin, cosas que no conocía. Le pedí que subiera al carro para ir directamente a su destino, al Estado de México. Durante el trayecto, la señora trataba de hacer plática, pero yo siempre estaba serio. Solo contestaba lo necesario, pues no me gustaba entablar conversación con los pasajeros. Me contó que se dedicaba a hacer trabajos especiales y era una especie de bruja que la gente buscaba para ayudarle con sus problemas. Yo solo le di por su lado, pues nunca había creído en ese tipo de cosas. Un par de minutos después de un silencio incómodo, me hizo un comentario que llamó poderosamente mi atención. Me dijo que ella podía ayudarme a regresar a mi vida anterior con todos los beneficios que había perdido. Yo asustado la vi por el espejo retrovisor, impresionado por lo que acababa de comentar. Ella me veía fijamente, con una sonrisa confiada y segura. Le pregunté por qué había dicho eso, y nuevamente me dijo que ella tenía la habilidad de sentir y adivinar cosas, de ahí el éxito en su trabajo como bruja o curandera. Me volvió a repetir la propuesta anterior, pero me quedé callado. Ya estábamos muy cerca de terminar el viaje, por lo que decidí apurarme los minutos que me quedaban de recorrido.
La mujer, al darse cuenta de mi evasiva, insistió dándome más detalles de los problemas con mi esposa, los problemas de dinero y mi desempleo. Definitivamente esto ya no era normal, por lo que comenzó a intrigarme y quise saber más. Al llegar a su destino, me invitó a pasar a su casa. Un lugar sencillo por fuera, pero con muchos lujos por dentro. Motocicletas, televisores caras, joyas, entre otras cosas que incluso eran más lujosas y costosas que las que yo tenía en casa. Le pregunté cómo había adivinado lo que me dijo antes, y me repitió que ella tenía un don, el cual utilizaba para ayudar a las personas a cambio de retribuciones económicas voluntarias. Me sentó en la sala del comedor y comenzó a hacerme un ritual. Pronunciaba palabras extrañas que jamás había escuchado. El olor en el ambiente era muy desagradable. De pronto, escuché una voz masculina que me hizo estremecer. De la nada, justo al centro de la habitación, estaba un hombre de piel morena y facciones duras y expresivas. Su cabello era negro y espeso como la noche. Sus ojos no tenían expresión, pero eran negros y estremecedores. Su voz era fuerte, grave y autoritaria. Se dirigió a mí como si ya me conociera. Me miró fijamente y me dijo: «Finalmente tocaste fondo. He venido para ofrecerte un buen trato. Tengo la posibilidad de regresarte a tu vida de antes con la garantía de que jamás la vuelvas a perder. Podrás tener todo lo que siempre te has imaginado para ti y tu familia. Solo tienes que hacer lo que yo te pida». Admito que puede parecer increíble esta situación, pero al estar ahí y vivirlo en carne propia, era una sensación totalmente diferente. No había lugar a ningún tipo de duda. Era más que evidente que lo que estaba ocurriendo no pertenecía a este mundo. Así que sin ningún titubeo, contesté que sí estaba dispuesto a regresar a mi vida de antes y poder recuperar mi economía y a mi familia. El hombre me dijo que solo tenía que pagar un precio, el cual realmente no me importaba. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera por regresar a la vida que tenía antes. Estiró su mano derecha para estrechar la mía y finalmente hacer el acuerdo. Al estrecharnos, me dijo que después él me contactaría para decirme el precio que tendría que pagar, que por ahora no me preocupara de nada, más que disfrutar de las riquezas que vendrían. Dio media vuelta y desapareció del lugar. La señora, que hasta ese momento estaba como en trance, despertó y abrió los ojos. Quise contarle lo que acababa de pasar, pero me dijo que sabía exactamente lo que había ocurrido. Le pregunté cuánto dinero le debía y me dijo que el precio sería darle la totalidad del primer ingreso que me llegara, sin importar la cantidad que fuera. Finalmente nos dimos la mano para despedirnos y salí del lugar. Al manejar de regreso a mi casa, admito que me sentí empoderado, diferente, como si el mundo se abriera para mí. Quería llegar a casa y contarle todo a mi esposa. Sin embargo, yo la conocía y sabía que no me creería. Tomé la decisión de guardar el secreto y esperar a que las cosas fluyeran. Al llegar a casa, mi esposa estaba dormida con mi hija. Las desperté y les comenté que se arreglaran y se pusieran guapas, porque las llevaría a cenar a un lugar bonito. Al ver mi euforia, me dijo que no era el momento de gastar dinero que no teníamos. Le comenté que no se preocupara, porque eso ya todo se iba a solucionar. Salimos esa noche, cenamos y bailamos en un restaurante muy hermoso. Aproximadamente a medianoche, cuando estábamos saliendo del restaurante, encontré a un compañero de la empresa donde trabajaba antes. Me comentó sobre la posibilidad de ingresar a otra empresa con mejores prestaciones. Nos pusimos de acuerdo para vernos al día siguiente y podré solicitar una entrevista de trabajo. Minutos después, a punto de llegar a la casa, notamos que había una camioneta estacionada con un golpe en el frente. Al parecer, por un choque bastante fuerte. No había nadie cerca. Bajé del auto para ver en qué podía ayudar. En el asiento del chofer yacía el cuerpo de un hombre, el cual falleció al momento del choque. A su lado estaba una mochila grande, tipo militar, la cual sujetaba fuertemente con ambas manos. Al descubrir lo que tenía la mochila, me quedé sorprendido. Estaba totalmente llena de aproximadamente 30 fajos de billetes de todas las denominaciones. Tomé la mochila de entre sus manos y me dirigí a mi auto. Hice una llamada al 911
para reportar lo ocurrido y escapé del lugar. Mi esposa, muy temerosa, me pidió que me deshiciera de esa mochila, que obviamente no era dinero limpio y por alguna razón el señor había fallecido. Yo me negué y rápidamente escapamos hacia la casa. Finalmente llegamos a nuestro hogar y escondimos la mochila con el dinero. Al día siguiente desperté con la llamada del amigo que había visto la noche anterior. Me pidió que fuera lo más rápido posible a la oficina de su empresa, ya que estaban muy interesados en contratarme. Me levanté rápido de la cama y me dispuse a irme. Tomé un par de fajos de billetes de la mochila y fui hacia ella lo más rápido que pude. Como era de esperar, me ofrecieron un empleo con un salario superior al anterior, las mejores prestaciones que pudieras imaginar, bonos y servicios envidiables, y lo mejor de todo, la estabilidad que tanto anhelaba. Al salir de la oficina, me dirigí a la casa de la señora que un día antes me había ayudado. Cuando llegué, le conté lo que había pasado. Le agradecí infinitamente por su ayuda y le entregué los fajos de billetes que había tomado de la mochila, diciéndole que eso era todo el efectivo que me había llegado. Evidentemente era una mentira, pues no estaba dispuesto a darle todo el dinero que había encontrado, que haciendo cuentas rápidas eran varios millones de pesos. Ella tomó el dinero, observó con detenimiento y me preguntó si era todo lo que me había llegado. Yo le dije muy serio que sí, que era todo. Le conté cómo había encontrado ese dinero y que era todo lo que había. Guardó silencio por unos segundos, volteó a verme con una mirada fría y sin expresión, y me dijo: «Ten en cuenta que el precio que puedes pagar por recuperar tu vida puede ser más caro que el dinero que encontraste. Te sugiero que pienses mejor las cosas y que seas honesto». Me quedé callado unos segundos y le dije que era todo el dinero que tenía. Le prometí que si llegaba más dinero a mis manos, se lo llevaría de inmediato. Me despedí de ella y me fui hacia mi casa a contarle a mi esposa las buenas noticias. Pasaron varios meses. Desde aquel momento, mi vida anterior había regresado. Tenía una muy buena posición económica y los problemas con mi esposa habían desaparecido. Mi hija estaba creciendo bien y todo marchaba a la perfección. Regresé con la señora un par de veces para darle más fajos de dinero, pero admito que no le di todo, ni siquiera le di un 10% de lo que había encontrado. Semanas después, decidimos hacer una fiesta para celebrar los 4 años de mi hija. Invitamos a muchos familiares y amigos. Hicimos la fiesta más cara y vistosa del lugar. Había mucho alcohol, comida, música, en fin, varias cosas. De pronto, el timbre de la casa sonó. Acudí al llamado y en mi puerta se encontraba aquel hombre misterioso que me había ayudado. Al verlo, un miedo impresionante se apoderó de mi cuerpo. Quedé helado ante él y no pude decir ni hacer nada ante su presencia. Guardé silencio unos segundos, que parecieron una eternidad. Finalmente el sujeto rompió el silencio y me dijo que el momento de pagar había llegado, que venía a decirme cuál era el precio de lo que había recibido, el cual sería muy elevado porque no cumplí con las reglas del acuerdo. Yo, muy confundido, le dije que no entendía lo que estaba diciendo. Volvió a sonreír y me contestó que el dinero que había encontrado en la mochila era una prueba fundamental para establecer el precio que tendría que pagar. Si yo hubiera dado el dinero completo a la señora como le prometí inicialmente, el costo sería bajo, pero como no lo hice, y aparte de todo mentí sobre el dinero, el costo sería muy elevado. En ese momento comprendí que estaba en un problema. Le comenté que si el tema en cuestión era ese dinero, podía regresárselo sin ningún problema. Con mi nuevo sueldo podía pagar lo que había tomado en cuestión de semanas. Sin embargo, la respuesta que me dio el ente fue aterradora. Me dijo que el problema no era el dinero, sino las acciones que yo había hecho, y que ahora tenía que pagar, pero no con dinero, sino con la vida de mi hija. Obviamente le dije que eso no era posible y que regresaría todo el dinero, pero insistió que no era eso, y me dijo que los tratos no se rompen, y que él siempre respeta los acuerdos tomados. Le pedí que por favor me diera otra oportunidad, y que incluso estaba dispuesto a renunciar otra vez a todo, con tal de que no se llevara a mi niña. Sin embargo, parecía no escucharme. Finalmente me dijo que en la noche regresaría para llevarse el alma
y la vida de mi hija. Cuando le pregunté cómo se llamaba y quién era, volteó a verme y con una sonrisa extraña y aterradora me dijo: «Soy el diablo y hemos hecho un trato». Una sensación de terror y escalofríos se apoderó de mi cuerpo, y cuando quise reaccionar a semejante respuesta, él ya había desaparecido. Regresé a mi casa lo más rápido que pude. Entré al jardín y corrí a todos los invitados. Les dije que la fiesta se había acabado y que todos tenían que irse. Mi esposa, muy sorprendida, me cuestionó por qué estaba haciendo eso, pero no tuve el valor de contarle lo que había pasado. Cargué a mi hija hasta su habitación, la cual cerré por dentro. Rápidamente tomé varias de sus cosas, ropa, juguetes. Salí de la habitación con 2 maletas y mi pequeña hija llorando. Mi esposa fue hacia mí y me arrebató a nuestra niña, diciéndome que no iba a salir de ahí sin darle ninguna explicación. Le dije que no podía y me solté a llorar. Le pedí que no me cuestionara y que me diera oportunidad de explicarle después. Salimos de la casa y me dirigí hacia la Basílica de Guadalupe. Entré con mi niña y pedí hablar con cualquier sacerdote disponible. Al ver mi desesperación, me atendieron rápido. Finalmente, dentro de una capilla, con 2 sacerdotes del lugar, mi esposa y yo, les conté todo lo que había pasado y les imploré su ayuda. Les rogué que no nos abandonaran y que les daría todo lo que me pidieran a cambio de salvar la vida de mi hija. Al principio no me creyeron del todo. Sin embargo, al ver la reacción de mi esposa, terminaron por creerme. Al menos eso pensé. Mi esposa, muy enojada, decepcionada y temerosa, lloraba y gritaba por mi equivocación. Me golpeaba y me decía cosas que hasta la fecha me duelen en el alma. Después de un par de horas de oraciones y rezos, los padres me dijeron que esa noche la pasaríamos ahí, en ese lugar sagrado. Nos prestaron unas colchonetas y las tendimos en el piso para dormir un poco. Cuando cayó la noche, mi hija se quedó dormida en mis brazos. Mi esposa aún seguía muy molesta conmigo. Por más que trataba de hablar con ella y de expresarle lo que sentía, no me hacía caso, solo me ignoraba. Aproximadamente a las 12 de la noche, el sueño me había vencido y me quedé dormido. En eso, escuché la voz de aquel extraño sujeto que horas antes se había aparecido ante mí. Al despertar, noté que mi hija ya no estaba conmigo. Estaba en los brazos de ese señor, que me veía a los ojos con una sonrisa extraña en el rostro. Al despertar completamente y al ver que mi hija no estaba en mis brazos, corrí hacia él tratando de quitarle a la niña. No obstante, salí disparado hacia atrás, como si una fuerza extraña me lanzara de ahí. Mi esposa despertó por el escándalo, pero de igual forma salió disparada sin que ese sujeto moviera las manos. Me levanté y supliqué que me perdonara y que por favor cambiara la forma de pago. En lugar de la vida de mi hija, tomara la mía, pero que la dejara a ella en paz. Mi hija seguía dormida, parecía estar inconsciente. Lamentablemente, el diablo me dijo que yo ya no era una persona de confianza, pues a pesar de haber tenido la posibilidad de recuperar mi vida anterior a través del nuevo empleo, mi corazón estaba cegado de avaricia y que ningún empleo o sueldo serían suficientes para una persona como yo. Por eso, la forma de pagar era con la vida de mi niña, pues tenía que ser un sacrificio grande. Mi esposa, al escuchar semejante revelación, se puso de pie y le suplicó al diablo que tomara su vida a cambio de la vida de mi hija. Rápidamente le grité que no, que quien tenía que pagar con su vida era yo, pero ese sujeto pareció no molestarle la idea. Me preguntó que si estaba de acuerdo en salvar la vida de mi hija a cambio de la de mi esposa, y le dije que no, que la única vida que tenía que cambiar era la mía. Renunciaría al dinero y todos los beneficios que me había dado. De un momento a otro, mi hija despertó de aquel sueño, nos miró fijamente y caminó hacia mí. La abracé para protegerla con mi cuerpo. Cuando alcé la mirada para despedirme de ella y de mi esposa, noté que ahora el sujeto tenía de las manos a mi esposa. Ella solo me veía con ojos de amor, pero decepcionada de mí. «Es momento de despedirme», me dijo. Le rogué y supliqué que no lo hiciera, que por favor me perdonara,
pero ya era demasiado tarde. El diablo la tenía en sus manos y al final solo me dijo que el precio sería el mismo: perder a uno de los seres que más amo en el mundo a cambio de una vida resuelta. Finalmente el sujeto desapareció ante mi mirada y el cuerpo inerte de mi esposa cayó al piso con los ojos abiertos y una ligera expresión de decepción en su rostro. Corrí hacia ella y la moví con fuerza para que despertara, pero por más que la movía, nunca despertó. Mi esposa murió a mis brazos, enfrente de mi hija y de mí. Actualmente han pasado 8 años desde aquel suceso. Todos los días recuerdo a la mujer que más amé en la vida y que estuvo dispuesta a pagar un precio por un error que fue mío. Mi hija ya es adolescente y desde aquel día hemos estado en terapia para recibir ayuda por lo que vimos y vivimos. Ni con todo el dinero del mundo hemos podido comprar la paz y tranquilidad en nuestros corazones, y menos la salud mental que requerimos. Mi hija es una adolescente con muchos problemas mentales. Ha intentado quitarse la vida en 2 ocasiones, y cada día que pasa siento que me odia más. Yo estoy enfermo, cansado y muy débil. Definitivamente el precio que pagué fue muy alto, pues lo que quería era poder darle a mi familia todo lo que siempre quisieron, y ahora ya no tengo familia, ni salud, y menos ganas de seguir viviendo. Esta historia que voy a contarles ocurrió hace unos años en un municipio cercano a Toluca, Estado de México. Yo trabajaba en un hotel, el cual no era de lujo, y entre semana se ocupaba más como hotel de paso para varias parejas de los pueblos cercanos, a diferencia de los sábados y domingos, donde llegaban varios turistas que visitaban el lugar. Cierto día entre semana, una pareja se acercó a la recepción del hotel para pedir informes sobre una habitación, la cual querían rentar por varias semanas. La recepcionista les dio la información sin darles mucha importancia, ya que la verdad era un presupuesto algo elevado. Al cabo de unos 5 minutos, ambos salieron del lugar. Aproximadamente media hora después, yo me encontraba haciendo la limpieza de uno de los cuartos, cuando me llamaron de la recepción para ayudar a subir unas maletas. Para mi sorpresa, era la pareja que había estado unos minutos antes, los cuales llegaron en una camioneta de esas lujosas y grandes que no se acostumbran a ver por acá. Traían varias maletas y cosas envueltas en bolsas de plástico. Las placas de esa camioneta decía que venían del estado de Puebla, por lo que hasta ese momento no imaginamos nada raro. Se les dio la mejor habitación que teníamos y les ayudamos a subir todas sus cosas. Las propinas que daban eran bastante buenas, por lo que siempre estábamos atentas y disponibles si algo se les ofrecía. En los primeros días no notamos nada raro, hasta que cierta noche, uno de los huéspedes se quejó de un mal olor como a quemado. Rápidamente subimos a ver qué pasaba, y notamos que el olor provenía de la habitación de esa pareja. Sin embargo, el olor era muy extraño. No era el olor típico de que algo se quemaba. Era más bien como si estuviera quemando algún tipo de mineral o polvo químico. Inmediatamente tocamos la puerta por varios minutos, pero no nos abrían. Minuto después, el guardia del turno amenazó con abrir la puerta a como diera lugar si no le respondían, además de llamar a los bomberos y la policía. Por lo que unos segundos después abrió la puerta la señorita, que tenía únicamente su ropa interior, cubierta con una de las toallas del lugar. Al pedir que nos permitieran entrar, ya que habían varias quejas del olor a quemado, el cual era muy fuerte como azufre, en la cama estaba su pareja totalmente desnudo y dormido, pero tapado con la sábana de la cama. La señorita se disculpó y explicó que se quedó dormida, por eso no abría la puerta, que a ellos les gusta usar inciensos y velas aromáticas en sus noches de pasión, por lo que muy apenados nos alejamos de la habitación. Hasta ese momento pensamos que todo se trataba de un malentendido. Al día siguiente, ambos despertaron muy temprano. Avisaron a recepción que estarían fuera todo el día y toda la noche, y que llegarían al día siguiente,
pues querían visitar algunos pueblos alejados del lugar. Como ya habían pagado todo el mes por adelantado, les dijimos que no había problema. Tomaron un par de maletas y se fueron en su lujosa camioneta. Todo el día transcurrió tranquilo, sin ningún problema. No obstante, por la noche, otra vez el olor a azufre se hizo presente. Esta vez fue tan fuerte que llegaba hasta la recepción. Varios de los huéspedes salieron a quejarse, por lo que tuvimos que subir nuevamente a la habitación. Esta vez acudimos al guardia y 2 recamareras. Tocamos a la puerta sin que nadie nos atendiera. Pensamos que tal vez habían dejado el incienso de la noche anterior, por lo que pedimos la llave extra a recepción para abrir la habitación y apagar lo que podría convertirse en un incendio. Al entrar al cuarto, nos llevamos la peor de las experiencias. Sentado en una de las sillas, viendo por el ventanal hacia el balcón de la calle, se encontraba un hombre muy alto y de aspecto muy extraño, pues parecía estar desnudo, pero al mismo tiempo cubierto de todo el cuerpo con una especie de pelo canoso. En el ambiente había mucho humo y vapor, el cual olía muy fuerte a azufre o algún tipo de mineral. Sus ojos eran negros como la noche y sin ningún tipo de expresión. El color de su piel era totalmente moreno y su cabello era canoso y abundante. En el piso de la habitación había ropa y manchas de algo que parecía ser sangre. El guardia entró poco a poco y le pidió a ese extraño sujeto que se pusiera de pie y que se identificara, pues no teníamos registro de que existiera una tercera persona en esa habitación. El hombre solo guardó silencio y seguía con la mirada hacia la ventana. Cuando el guardia se acercó más a él, le volvió a pedir que se pusiera de pie, pero como no le hizo caso, le puso la mano en el hombro para llamar su atención. De pronto, el guardia gritó tan fuerte que todo el pueblo pudo escucharlo. Mi compañera y yo nos espantamos mucho, pues el guardia volteó a vernos con su mano totalmente llena de fuego, como si hubiera tocado lava hirviendo. Rápidamente tomé el extintor del pasillo y rocié a mi compañero hasta lograr que el fuego se apagara. Mi compañera corrió hacia la recepción para pedir ayuda, por lo que en la habitación nos quedamos el guardia llorando de dolor, aquel hombre extraño y yo. Un par de segundos después, el extraño hombre se puso de pie y nos miró fijamente. Aún recuerdo su mirada fría y totalmente oscura con la que me heló la sangre. Con voz gruesa y fúnebre, nos ordenó que nos fuéramos de ese lugar, pues él estaba ahí por un asunto del cual nosotros no teníamos nada que ver. Le pedí que nos diera oportunidad de salir, y solo asentó con la cabeza. Con mucho esfuerzo levanté al guardia, el cual estaba a punto de desmayarse del dolor, pues aunque ya no había fuego en su mano, la piel seguía quemándose, como si se derritiera, o como si hubiera tocado algún tipo de ácido. Con todas las fuerzas de mi ser, arrastré al guardia hasta el pasillo, y justo al momento de salir, la puerta de la habitación se cerró con mucha fuerza. Un par de metros más adelante, dejé a mi compañero en el piso y corrí a la recepción, gritando que requeríamos ayuda. Ahí la recepcionista y la otra recamarera me dijeron que ya habían llamado a la policía, con el motivo de que un hombre extraño había entrado a una de las habitaciones. Les pedí que hablaran también a una ambulancia, pues el guardia estaba muy herido y seguramente ya se había desmayado del dolor. Un par de segundos más tarde, todas las puertas de las 20 habitaciones se cerraron exactamente al mismo tiempo, incluyendo la puerta principal del hotel. Las 3 mujeres estábamos ahí, nos asustamos mucho y nos abrazamos y cubrimos una a la otra. De pronto, el olor a azufre se hizo presente otra vez. Por las escaleras vimos bajar al hombre extraño. Puedo jurar que jamás vi que los pies tocaran el suelo, pues su posición corporal era exactamente la misma en todo el tiempo, rígida, dura e imponente. Cuando vimos que ese hombre extraño bajó la escalera, mis compañeras comenzaron a gritar con tal terror que parecía que iban a expulsar sus pulmones. Yo trataba de guardar la calma y al mismo tiempo tranquilizarlas a ellas. Era evidente que esa presencia maligna no era de este mundo y que nadie podría ayudarnos. Aunque la policía y los bomberos llegaran,
nadie podría hacer nada contra él. Pensé que lo mejor sería guardar la calma y cooperar con lo que nos pidiera para no salir heridas. Cuando llegó frente a nosotras, recuerdo ver a mi compañera recamarera desmayarse de la impresión. Cayó al piso, totalmente inerte, con cara de terror. La recepcionista guardó silencio, pero parecía estar catatónica, consciente, pero con la mirada ausente y vacía. La única consciente en el lugar era yo. Volteé la mirada hacia él y le dije que nos dejara en paz, que nosotras no teníamos nada que ver con su presencia aquí. Él me contestó que efectivamente no venía por nadie más, solo venía por la pareja que habían rentado la habitación, pero que intentaron escapar de él. Y en ese momento soltó una carcajada, la cual hizo retumbar todo el hotel, y me dijo que nadie había podido escapar de él. Además de que ya no esperáramos a la pareja, pues ya habían pagado con su vida el intento de engañar al mismo rey de las tinieblas. Le pregunté cuál era el motivo por el que estaba en este lugar y cómo podía ayudarlo para que no estuviera molesto. En tono de voz fuerte y dominante me contestó. Me dijo que él fue invocado por la mujer que estaba en el hotel, pero que había sido escondida de su marido. Ella había pedido ser madre y tener mucho dinero, por lo que solicitó la intervención del mismo diablo para cumplir sus deseos a cambio de un par de sacrificios, los cuales ella estuvo dispuesta a pagar. Los sacrificios incluían la vida de animales, rituales y vidas humanas. Al principio todo marchó bien. La mujer pagaba al diablo lo que él le pedía, pero cada vez el precio era más alto. El pago final del acuerdo era que ella tenía que conseguir a 6 niños y sacrificarlos para cerrar el acuerdo. Con ese pago, el diablo ya no volvería a aparecer y la mujer se quedaría para siempre con los deseos que había pedido. La mujer intentó pagar el precio de su ambición, pero fue descubierta por su esposo, el cual se opuso totalmente. La mujer tenía ubicados a varios niños del lugar donde vivían y estaba dispuesta a realizar el último pago al señor de las tinieblas, pero su marido se había negado a cooperar en semejante acto, por lo que decidieron huir de donde vivían, pensando que así lograrían escapar del mismo diablo. Sin embargo, no fue así. Como era de esperarse, la noche anterior, el diablo se apareció ante ellos, pues ese era el último día que había puesto para que la mujer realizara el sacrificio. El esposo trató de golpearlo, como si eso fuera a detener al mismísimo Satanás, pero bastó un simple tronar de dedos para que el marido saliera volando totalmente inconsciente. La mujer trató de negociar otra vez con el diablo, quien finalmente accedió. Les dio la oportunidad de esperar un día más, con la condición de que si no pagaba, ambos pagarían con su vida, y sin importar dónde se escondieran, él los buscaría. La negociación fue interrumpida, pues el guardia y las 2 recamareras interrumpimos tocando la puerta. Mi compañera parecía estar escuchando toda la historia, pero no se atrevía a cruzar la mirada con él ni conmigo. Al mismo tiempo trataba de recordar lo que había pasado la noche anterior, cuando interrumpimos la negociación. El diablo continuó su relato. Nos dijo que él se presentó puntualmente en el lugar, como había sido el acuerdo, pero que la pareja no estaba. Decidió esperarlos un poco más a que llegaran, pero no aparecieron, por lo que decidió trasladarse hacia donde estaban y los encontró en una carretera solitaria, rumbo a un destino desconocido. Se apareció ante ellos y acabó con su vida, llenando de fuego la camioneta y a los 2 tripulantes. Finalmente los vio consumirse entre el fuego y decidió regresar hasta donde había sido la última aparición en el hotel. Al terminar su relato, le pregunté que si ya había acabado con la vida de los huéspedes, ¿por qué seguía aquí? Le pedí que se fuera y que nos dejara en paz, porque le teníamos mucho temor, pero sobre todo respeto. El hombre me volteó a ver y me dijo que no era de su interés hacernos daño, pero que estaba ahí porque la pareja tenía en su poder un objeto con el cual lo habían invocado, y que si yo quería ya no volver a verlo, tenía que quemar ese objeto que funcionaba como un portal. Me dijo que subiera a la habitación y que buscara en las pertenencias de la pareja, y que si no lo encontraba no tendría más opción que quemar todo el hotel,
con todo y las vidas humanas que se encontraban ahí. Le dije que sí, y rápidamente subí al cuarto. Saqué las maletas y ropa que tenía en el closet. Trataba de encontrar cualquier cosa extraña que pudiera ver. El diablo se apareció en la misma habitación, y solo me veía buscando entre todas las pertenencias. Finalmente, después de mucho buscar, encontré una especie de pergamino que tenía dibujado un círculo con una estrella y varias palabras que yo nunca había escuchado. La tinta parecía de un color negro, como rojizo, sobre un pergamino color blanquecino. Al sentir la textura y al observar con detenimiento, me dio mucho miedo, pues se trataba de alguna especie de piel humana, y la tinta con la que estaba escrita era sangre. Le pregunté si era ese objeto lo que buscaba y me dijo que sí. Entre las pertenencias de los huéspedes encontré un encendedor, con el cual encendí el pergamino. El hombre me veía a los ojos y me preguntó si yo estaba totalmente segura de hacerlo desaparecer, pues él podía darme todo lo que siempre había soñado. Admito que por un segundo dudé y me sentí tentada de no hacerlo, pero el terror que sentí era más fuerte que mi ambición. Le dije que no me interesaba nada material, pues solo quería estar bien con Dios. El hombre soltó a reír y yo le prendí fuego al pergamino para verlo consumirse poco a poco. Finalmente el hombre desapareció, dejando un olor putrefacto y azufre en el ambiente. Bajé caminando por las escaleras del hotel. Algunas personas comenzaron a salir de sus cuartos pensando que había algún tipo de incendio. Les dije que efectivamente algo se había quemado en la cocina, pero que ya todo estaba controlado. Aún así, comenzaron a bajar a la recepción. Pedí apoyo a algunos huéspedes para que bajáramos a la recepción al guardia, que seguía inconsciente en el piso. Al llegar con mis compañeras, les dije que no dijéramos nada de lo que había pasado, pues nadie nos iba a creer. Ambas me dijeron que sí. La patrulla llegó. Les comentamos que un señor ebrio se metió al hotel y accidentalmente había quemado algunas ropas de piel, por eso el olor tan extraño, pero que teníamos control de la situación. Finalmente se fueron del lugar sin creer lo que habíamos dicho, pero tampoco hicieron nada por investigar. Al día siguiente, mis compañeras presentaron su renuncia, incluyendo al guardia, el cual despertó en un hospital de Toluca por quemaduras de 3er grado. Afortunadamente, pudieron salvarle la mano, pero sí quedó con lesiones que le durarán toda la vida. Varios días después, acudieron al hotel algunos policías de investigación y familiares de la pareja. Solo les informamos que ellos habían rentado la habitación por un mes y que salieron de paseo y que nunca regresaron por sus cosas, las cuales, cuando se venció el contrato, tuvimos que guardar en el sótano del hotel. Nos dijeron que esa noche tuvieron un accidente y que fueron encontrados en una carretera hacia el norte del país, totalmente quemados en su camioneta, al parecer por una falla mecánica, la cual desató el incendio. Se llevaron las maletas y jamás volvimos a saber de ellos. En cuanto a mí, después de unos meses, también renuncié al hotel. Un par de semanas después, los 3 ex empleados seguimos en contacto, pero con el paso de los días nos dejamos de frecuentar y jamás volvimos a vernos. Actualmente trabajo en mi domicilio y cuando cuento esta historia, pocos me creen, pues yo pude ver y platicar directamente con el diablo. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. De igual forma, recuerden que estamos ya en Spotify, así como en Amazon Music. Me relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.